There's something real dark about you, Eddie Kane. La cantidad de mentiras que hay en el documental de Netflix, este de Monstruos, la historia real de Ed Gein, es tan infame que me parece sorprendente que la primera parte de esta serie de Monstruos, la que trataba de Jeffrey Dahmer, fuese de la forma que fue. Esa serie, la de Jeffrey Dahmer, era bastante calcada a lo que ocurrió en la realidad con ese monstruo. Bien es cierto que, y esto lo digo aquí ya, aviso para navegantes, sí, sé que es una serie de ficción que está basada en hechos reales, pero cuando tú basas esta historia en un personaje como Ed Gein, como mínimo deberías comprobar ciertas cosas si son reales o no, porque yo entiendo que hay ciertas cosas que tú tengas que añadir para completar un poco la historia de Ed Gein, porque no hay tanta información como con Jeffrey Dahmer, por ejemplo. Pero es que hay otras cosas que sí que hay información buscando muy rápidamente y en vez de decir tal cual es, le das la vuelta y te lo inventas. Ese es el problema de esta serie. Eddie, you're a mess. Only a mother could love you. He visto mucha crítica, también mucho halago, porque está bastante bien montada, pega bastante salto temporal, pero vamos a ir ahora aquí con la realidad de lo de Ed Gein y señalando las mentiras de este documental, básicamente para que la gente sepa qué es lo que realmente hizo Ed Gein. Primer capítulo de esta serie se basa un poco en exponer cómo era Ed Gein, cómo era su vida y el personaje principal de la historia de su vida, que es su madre, una fanática religiosa que estaba obsesionada a un nivel sobrehumano con las demás mujeres, pensándose que todas eran hijas de Satanás, que sus hijos nunca iban a estar con una mujer. Les llegaba a soltar frases como, por ejemplo, que el sexo es algo malo a no ser que vayas a buscar un bebé. Es decir, que esa es la única forma en la cual tú puedes llegar a tener relaciones. Era una persona tan vil y tan mezquina que su marido, que era una persona alcohólica que maltrataba y pegaba a sus hijos, porque Ed Gein tenía otro hermano, que toda esa frustración que tenía la madre la volcó en sus dos hijos, intentando de alguna forma que estuviesen capados, como si tuviesen castración química, para no conocer a absolutamente nadie. Y a Ed Gein le funcionó porque tenía una veneración, idolatraba a su madre por encima de todo y nadie podía ponerse por encima de ella. Is this okay? I just feel like I'm a puzzle and none of the pieces fit. Lo primero que enseñan, así como momento truculento, es la muerte del hermano de Ed Gein en ese granero donde se provoca un incendio y él acaba muriendo, ¿vale? En la serie, aquí yo puedo llegar a entender que tengan esta licencia artística para darle algún tipo de explicación y enseñar un poco más la cara oculta de Ed Gein, porque es cierto que a día de hoy no se llegó a comprobar que Ed Gein mató a su hermano, pero los forenses llegaron a ver un golpe que tenía el hermano en la cabeza, que no cuadraba mucho con que se hubiese muerto por asfixia en un incendio en ese granero. Hubo ciertas cosas en esa historia que no llegaron a cuadrar, pero como no se llegó a demostrar, nunca le llegaron a decir nada a Ed Gein. Todo esto ocurrió alrededor del siglo XX, se mudaron en 1914 a esa pequeña granja de cerca de Plainfield. Ellos de hecho estaban en un pueblo muy pero que muy pequeño con muy pocos habitantes y de hecho se cree que en cierta parte le llegaron a cazar tan rápido porque al haber tan pocos habitantes, aunque la criminología no estaba tan avanzada, me refiero a nivel la policía, las pruebas, cómo podían llegar a demostrar que alguien era culpable, no llegó a ser un asesino muy prolífero. De hecho, que estén demostradas, solo mató a 2 chicas, única y exclusivamente, a pesar de que en Netflix parezca que mató a más gente, y no es verdad. La muerte de la madre de Ed Gein, que es esta señora, es la verdadera protagonista de la personalidad esquizoide y super psicópata que tenía Ed Gein. Murió por un derrame cerebral con 67 años, lo cual es la muerte que más dejó devastado a Ed Gein. Recordemos que antes murió su padre y que después murió el hermano de Ed Gein, o lo mató él, pero no se sabe. Ed pensaba realmente que él había perdido a su amor verdadero. Esa idolatración tan ridícula que tenía por su madre le condujo a una conducta psicopática y que lo que hizo fue buscar en otras mujeres que le recordasen a su madre. Recordemos que esta persona tenía esquizofrenia, ¿vale? Esto está comprobadísimo por médicos que le trataron. De hecho,
le metieron en una ala psiquiátrica y acabó muriendo en ese hospital psiquiátrico penitenciario porque era una persona enferma, ¿vale? Porque tenía una esquizofrenia muy desarrollada y eso puede llegar a explicar, que se dan un poco la licencia en Netflix, de poner 400.000 cosas inventadas de la cabeza de él. No se sabe del todo porque no llegó a dar tantas entrevistas a Ed Gein, pero bueno, eso lo puedes comprar porque tampoco se puede demostrar lo contrario. El hecho de que él escuchase a su madre dictar lo que él tenía que hacer en cada momento, que si tenía que ir a por esta chica, a por esta otra, todo eso podía llegar a ser porque la obsesión que tenía por la madre era ridículamente enfermiza. Imaginaos hasta el punto que llegaba la no desconfianza hacia Ed Gein por sus vecinos del pueblo, que llegaron a contratarle como niñero, como cuidador de niños. Mary Hugan es la primera víctima que tuvo Ed Gein, 8 de diciembre de 1954, donde, bueno, era una señora que era la dueña de una taberna, y él acabó con su vida, que a pesar de que llegaban a ciertamente sospechar de Ed Gein, como no llegaron a probar que él era el culpable, le dio tiempo incluso a, entre todos los cadáveres que desenterró del cementerio, que se calcula que hubo decenas, que desenterró del cementerio y los metió en su casa, como 40 o así, 3 años después de la muerte de esta señora, de Mary Hugan, mató a otra que es Bernice Gurden, que es la dueña de la ferretería de Plainfield. Y aquí es donde empiezan ya todas las mentiras. En la serie de Netflix lo que te plantean es que él era una persona virgen, una persona que realmente quería tener contacto y quería tener sexo con otras personas, pero no se atrevía por lo que decía su madre. Se puede ver claramente en la escena del cementerio, donde está con la chica rubia, hablando con ella, pidiéndole que se case con ella, van a intimar en ese momento y él justo gira la cabeza y ve la tumba de su difunta madre, como si le estuviese señalando directamente, y ahí para y dice, hostia, no puedo porque mi madre tal y cual. Bueno, esto es absolutamente mentira. Ningún forense, criminólogo, psiquiatra, porque recordemos que estuvo en un ala de psiquiatría penitenciaria, o sea, hubo mucho profesional que pudo analizarle para ver qué es lo que escondía detrás de su ser para hacer semejantes barbaridades como las que hizo. Y de hecho hay una escena en la serie donde Ed Gein pues está, bueno, follándose a 4 patas a Bernice Gurden, una señora más mayor, que es verdad que en la realidad era una persona más mayor, y bueno, pues como que ella se encandilaba de él porque decía, hostia, al fin puedo estar con alguien y encima más joven. Y en la serie te muestran que Ed Gein también disfrutaba mucho de ese encuentro sexual con Bernice, y esto es absolutísimamente falso, pero es que es tan falso que literalmente Ed Gein, lo podéis ver aquí, Ed Gein murió siendo virgen. Os hablo de registros policiales, informes psiquiátricos, y es que testimonios recopilados en el juicio, y bueno, que han sacado pruebas de esta persona, y han visto que nunca tuvo relaciones sexuales con nadie. Entonces, ¿cómo puedes plantear una hipótesis que destruye tanto la historia del personaje como para inventártelo y que realmente cambie su personalidad? O sea, él era un reprimido sexual, él se travestía de mujer, eso es cierto. Luego iremos con las barbaridades que hacía de recortarle la cara, la piel a una chica y ponérselo como máscara. Ha llegado a inspirar a directores tan importantes como Alfred Hitchcock, que de hecho hay una escena, la famosa escena de la ducha con el cuchillo y demás, esa escena que en la serie te confunde porque parece que ocurrió en la realidad, porque aparece el actor que hace de Ed Gein haciendo esa misma escena, y es mentira, o sea, eso tampoco lo hizo. La historia de Bernice Gurden, lo que sí que es real es cómo se encontraron el cadáver de Bernice colgado boca abajo, bueno, boca abajo, le cortó la cabeza, le puso las piernas abiertas, la rajó en canal, sacó los órganos de esa mujer y le recortó sus partes íntimas, para decirlo de una manera suave, o sea, una puta barbaridad. Y luego en esas partes íntimas hacía de todo, sillas, lámparas, o sea, era una barbaridad. De hecho había sillas con pezones, se hizo un cinturón de pezones. O sea, es un nivel de enfermedad mental muy heavy el que alcanzó este tío, porque realmente es lo que he dicho al principio, no fue el asesino más multireincidente que existe, en absoluto, porque la mayoría fueron cadáveres, pero lo que él confesó, ¿vale? Se le pueden llegar a meter más crímenes, sobre todo de profanación de tumbas,
Pero lo que él confesó y se pudo demostrar, importante, se le metieron algunas chicas más dentro de su saco, pero él decía que no y no se pudo nunca linkear esa chica muerta con él. O sea que lo que es oficial es 2 mujeres asesinadas por él, la dueña de la taberna y la dueña de esa ferretería, y luego 40 profanaciones a tumbas, o sea, más de 40 cadáveres sacó de sus tumbas y empezó a hacer burradas con ellos en su casa. Pero dice que la satisfacción sexual que él intentaba buscar, porque es evidente que había un cierto punto de necrofilia, pero no necrofilia al uso, que esto es otra mentira más que cuenta el documental, pero es que no es que lo cuente dentro de la historia de Ed Gein, es que hay escenas donde aparecen directores como Hitchcock, como están intentando recrear lo que impactó Ed Gein en la sociedad e hizo que películas de terror pasasen al siguiente nivel, ¿vale? O sea, La Matanza de Texas está inspirada también en Ed Gein por la máscara, ¿vale? Ed Gein se ponía máscaras, que eran caras literalmente de mujeres, y se lo ponía por encima para travestirse, y era la cara de un cadáver recortado y puesto por encima, o sea, una barbaridad. Pero es que el apetito sexual que él tenía era más psicológico, aquí lo veis, es un apetito más psicológico y simbólico que físico. Existía, pero totalmente deformado por su educación, aislamiento y enfermedad mental. Era esquizofrénico crónico, ¿vale? Esto también es importante, por eso no le llegaron a meter en la cárcel como tal. What did you do? De hecho, la policía, cuando llegó a su granja en 1957, encontraron numerosos restos humanos y pruebas de que manipulaba cuerpos exhumados. Bueno, eso no hay más que ver. Las cosas que tenía en su casa, lámparas con pieles humanas, sillas con pieles humanas, la máscara esa de piel, bueno, había muchas cosas más, pero no hallaron ni un solo indicio, ni físico, ni de, bueno, sustancias que puedan llegar a entender que hubo actividad sexual con ese cadáver. Cero, y de hecho él lo llegó a negar. Es más, en uno de los interrogatorios, porque a Ed Gein nunca le llegaron a considerar una persona súper mentirosa, ¿vale? Y esto es importante. Llegó a decir que nunca llegó a tener relaciones sexuales con cadáveres porque olían muy fuerte, olían muy mal. Esto, palabras textuales de Ed Gein en el interrogatorio, ¿eh? Este que os voy a leer ahora mismo es parte del interrogatorio real, no el que meten en la serie, las paranoias que tiene con la madre y demás. No, esto es lo real. ¿Por qué hiciste esas cosas, Ed? Contesta: la gente dice muchas cosas sobre mí, pero yo solo quería sentirme cerca de mamá otra vez. Esto es muy importante. Él, las mujeres que mató y las que desenterraba era porque les recordaba a su madre, ¿vale? Bernice, por ejemplo, era una señora más mayor. El especialista que le está interrogando sigue: ¿mataste a más personas, además de Bernice Worden y Mary Hugan? Y dice: las demás ya estaban muertas, yo solo las necesité un momento. Ed Gein detalló cómo preparaba sus trajes femeninos, se los ponía de noche y recorría la casa con la voz de su madre sonando en la cabeza. El impulso era irresistible. Con el tiempo ya no distinguía si su madre realmente lo visitaba o solo era el eco de su locura. Realmente era una persona que tenía muchos problemas mentales, que obviamente no se justifica porque las barbaridades que hizo son de cuidado. De hecho, esa imagen que han intentado darle en Netflix de el párpado caído y como si tuviese cara de con algún problema de retraso mental, es mentira también. Eso fue una licencia artística que se dieron para intentar dar más mal rollo con el personaje de Ed Gein. Bueno, el que interpreta a Ed Gein. Pero Ed Gein no tenía ningún problema visual. De hecho, en la época era considerado hasta un hombre medianamente atractivo. O sea, imaginaos. Esto es algo que me parece muy fuerte, porque no es que intenten darle la vuelta en la historia, en la serie, para, bueno, decir que también era necrófilo, porque era... O sea, es absolutamente mentira, no hay ni un solo informe que haga entender que eso sea verdad. Una de las entrevistas que dio cuando ya estaba internado en ese ala de psiquiatría, básicamente dijo que sabía que estaba haciendo algo malo, pero no podía detenerme. A pesar de que la imagen que meten en Netflix de él, que es una especie de psicópata ultra mega meticuloso, que lo hace todo de tal forma para que no le cojan y no le consigan pillar, es mentira. A este tío le pillaron muy rápido. Cuando mató a Bernice, estaban sospechando de él porque pensaban que era la última persona que les había visto. Esa persona que sospechaba de él, que creo que era un familiar de Bernice, llevaron a la policía hacia la casa de Ed y lo primero que se encontraron fue a una mujer atada boca abajo, sin cabeza, abierta en canal, como si fuese un ciervo que acabas de cazar en el bosque. O sea, es que tardaron muy poco en cogerle.
Y la mayor mentira que hay en la serie, porque distorsiona mucho la imagen de Ed Gein, que era una persona que a pesar de que no fuese mega antisocial, porque la gente en el pueblo se medio llevaba bien con él, pero era alguien muy raro y se quedaba en su casa encerrado durante muchísimo tiempo, o sea, no era una persona que se relacionase mucho, ni que fuese a patinar sobre ruedas con su novia, o sea, eso no tiene ningún sentido porque es totalmente mentira, es lo de la novia. Eso es falso, directamente. Adeline Watkins, que es la chica rubia guapa que aparece en esa serie, y digo lo de guapa porque la imagen de la chica real, Adeline real, es esta, que no lo digo para atacar a nivel físico, sino lo digo porque intentan idealizar mucho esa chica que se... Juegan mucho con ese morbo de la chica que se enamora del asesino loco, demencial. Mezcla mucho con escenas de esquizofrenia de él que no son reales, como cuando él va con ella y de repente se encuentra a la mujer así atada boca abajo, pues obviamente eso no es real porque la chica habría huido, ¿vale? Pero esto es falso. La realidad de todo esto es muy sencilla. Cuando detuvieron a Ed Gein y se montó el revuelo que se montó, todo el mundo quería saber de Ed Gein. De hecho, la lápida de él duró poco porque todo el mundo quería saber del monstruo, de este señor que había hecho cosas tan bárbaras. Hacer cráneos, cortarlos y hacerlos como un cuenco para poder comer de ellos. Vestimenta hecha únicamente de piel de mujer. O sea, te hablo de vestidos, la careta, la peluca, por ejemplo, llegaba a ponerse... Es que es muy loco, en plan, el pelo directamente de la chica recortaba la cara y el pelo le sobraba por aquí para poder vestirse bien de mujer. Guardaba partes de cuerpos y órganos para hacer otras cosas como... Porque hizo lámparas, sillas, mesas, ropa, boles para poder comer. Tenía una caja donde literalmente tenía un montón de vaginas es que es muy asqueroso, recortadas y puestas dentro como una especie de muestrario, o sea... Locuras, todas las locuras que os podéis imaginar las hacía. Lo que pasa con Adeline es que no era su confidente, no era su novia, no iba a casarse con ella. Es que literalmente apenas se conocían, ¿vale? Cuando le detuvieron, ella dijo que había sido su novia, ¿vale? O sea que también la tía tenía que estar como un cencerro, diciendo que había estado con él desde hacía 20 años y que de hecho tenían pensamientos de casarse en un futuro, ¿vale? La entrevistaron en todos lados, se hizo hiper famosa hasta que de repente un día cogió y dijo no, en verdad solamente conocía a Ed Gein de vista, ¿vale? De hace 20 años sí, pero le conocía de vista por el pueblo y nunca, ni siquiera llegué a entrar en su casa. O sea, imaginaos la relación que tenían entre los dos, o sea, nula prácticamente. Entonces, esto que muestran en la serie, de que era una persona que realmente... No sé, como que quería formar una familia, quería tener hijos, intentaba buscar la aprobación de su madre con otra chica, con una chica y con otra. Eso es mentira. O sea, tenía la cabeza tan comida este señor que ni siquiera se llegaba a plantear eso. O sea, es que murió virgen. Ni siquiera llegó a tener ninguna relación sexual ni con cadáveres. O sea, imaginaos, y era una persona que claramente era necrofílica. Lo que pasa que es que el poder que tenía su madre sobre él conseguía anular ese deseo sexual de intentar ir a por ese cadáver, aparte de que él decía que olían muy mal, ¿vale? Pero a lo mejor un cadáver que fuese más reciente, no lo sé, es un enfermo, ¿entendéis? Pero todo lo que cuentan en Netflix, el 80% de la historia es totalmente mentira, ¿vale? Y da bastante lástima, a mí personalmente, sé que va a haber gente que va a decir, joder, pero que es ficción, ¿qué más da? Sí, pero puedes crear un personaje que no se llame Ed Gein, porque la gente va a pensar que Ed Gein hizo ciertas cosas que realmente no hizo, ¿vale? Igual que la de Monstruos Jeffrey Dahmer, hay hasta escenas calcadas, hay diálogos calcados de la policía, lo que le dijo a Jeffrey Dahmer cuando fue a su apartamento. No le detuvieron porque, bueno, por el tema del chico negro que salió corriendo de ahí, no se lo creyeron y tal, pues hay diálogos calcados, y aquí en esta serie de Ed Gein, no. Entonces, yo entiendo que la gente puede llegar a confundirse y decir, hostia, ¿esto realmente lo hizo Ed Gein o no? Pues esta es la realidad.